opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Buenos días al auditorio. Pues miren, hay dos notas que me sorprendieron mucho el día de hoy. Quisiera que reflexionáramos sobre ella. La primera, del Universal, con trampas acaparan curules de grupos vulnerables. Dice la nota, documentos del INE muestran que diputados y diputadas de Morena, Partido Verde, PAN y PRI suman irregularidades en los procesos para obtener curules de grupos discriminados que van desde documentos falsos hasta desconocer que son parte de una acción pues también afirmativa, desde quienes se hacen pasar por discapacitados, migrantes, afrodescendientes, también indígenas, o incluso que se han hecho pasar por personas de la diversidad sexual sin serlo para lograr ser diputadas o diputados. Documentos que entregaron al INE para obtener sus candidaturas, hay constancias y firmas y sellos falsificados. Hay 65 perfiles identificados, más adelante decimos algunos nombres. Habrá que ver si esto genera consecuencias, Milton Rojo. Sí. Y les quitan, ¿no? Esa posición. Y les quitan. Recordemos que parte de los procesos de las reformas y que se fueron dando en los propios partidos y sobre todo en la ley eran dotar de posiciones, tanto que hubiera una equidad de género, que hubiera más mujeres en las cámaras, pero sobre todo a ciertos grupos como migrantes, de la comunidad, de la diversidad sexual, también sobre todo a personas de las comunidades indígenas. Entonces, sobre cada partido se fueron dando pues porcentajes de que debían de participar en las elecciones con candidaturas, este tipo de personas ubicadas en este tipo de grupos. Entonces, ¿qué pasó? Que mucha de la clase política en algunos partidos y en algunos estados empezaron a hacerse pasar como si fueran migrantes o como si fueran de la comunidad de la diversidad sexual o como si fueran indígenas. Entonces, el Universal, lo que hizo, la investigación que se hizo es ir detectando cómo en la Cámara Federal hubo muchos personajes de diferentes partidos políticos que con trampas se hicieron pasar por miembros de estas comunidades. Entonces, y para poder lograr la candidatura. ¿Por qué? Porque por la vía normal, por pertenecer al partido, por cumplir con las cuotas y todo eso, pues no lo iban a lograr porque pues había otras posiciones, ya otros cuadros les habían ganado. Entonces, ahorita lo que buscaban pues es, bueno, aprovecho esta laguna legal, me hago pasar por migrante, me hago pasar por indígena y puedo entrar así a esta posición, a la Diputación Federal. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque pues no tienen tanta fortaleza estos grupos y yo puedo vulnerarlo. Eso así parece ser que muchas personas pensaron así, lograron sortear esa parte y entraron a las candidaturas. Tanto es así que se dieron cuenta ya en la Cámara que estas personas no pertenecían a este tipo de grupos. Entonces, ¿qué es? Si bien el plan B, ajá, parece ser que se van a perder posiciones para mujeres. Entonces, vamos a ver si pasa o no pasa, qué es lo que va a haber en contra de este tipo de actores políticos que vulneran la ley para lograr una posición. Me menciona, por ejemplo, al candidato indígena a diputado por el Distrito 7 de Oaxaca, José Antonio Estefan Gillesen, de la alianza Juntos Haremos Historia, que conformaron Partido Verde, PT y Morena. Presentó una carta firmada por pues un secretario municipal que resultó falsa. También pues se menciona algunos otros que ahorita vamos a comentar. Javier. Mira, este asunto ya también, hay que recordar que en Sinaloa hubo todo un escándalo en el pasado proceso electoral con una diputada que es
Aurelia Leal, pues quien se le decía que ella no tiene orígenes indígenas. Hubo toda una discusión, incluso publicaciones de comunidades indígenas que decían que la carta que le había firmado uno de los representantes indígenas no tenía validez porque no había consultado al resto de la población, y entró en toda una discusión. Se tuvieron que ir a un juicio, y bueno, pues el órgano del Tribunal Electoral determinó que ella sí tenía los elementos necesarios para determinar que sí tenía orígenes indígenas, y por lo tanto se cubría la cuota correspondiente en el caso de Morena. Aquí fue toda una discusión, y bueno, aquí el tribunal sí estableció de que ella sí tenía orígenes indígenas a partir de los documentos y la investigación que presuntamente se hizo. Se hizo todo un escándalo aquí porque pues a quien le quitaron la posición, ella sí pudo acreditar mucho más mayores méritos en este momento. Pero esta investigación periodística que se ha hecho no es solamente forma de todas las trampas y omisiones o errores que se han hecho a lo largo de la historia. Es bastante preocupante, ¿no?, que los partidos políticos no hayan verificado que toda la documentación que presentaron sus candidatos en el momento para acreditar ser miembros de alguna de estas comunidades, sobre todo quien tiene la representación de la comunidad de la diversidad sexual, pues en verdad lo representen. Y este conflicto pues ya está colocando una situación bastante complicada, porque de descubrir la autoridad que esto es cierto, ¿qué va a pasar con los diputados? ¿Les vas a quitar el curul? ¿Y qué va a pasar con quienes son sus suplentes? ¿También cumplen con la ley o no cumplen con la ley? Entonces es una situación bastante complicada, pero además es una legislatura que ya le dieron posesión, que está en funciones. Entonces mete esto en una situación bastante complicada, y esto manda un mensaje que los órganos electorales deben investigar antes de certificar o de aprobar de que los candidatos cumplen con todos los requisitos. Tienen que verificar antes todos estos documentos, que es una investigación, y yo creo que por ahí va la situación de este plan B, de quienes se oponen a ellos. ¿Qué va a suceder? Que van a ir recortando más presupuesto, pues que van a seguir metiendo mucho más goles, y quien se haga pasar por representante de alguno de estos grupos vulnerables o de etnias, pues tranquilamente van a llegar al poder legislativo sin ningún problema, sin acreditar que en verdad cumplen con la ley. Una diputada de Hidalgo, también Sayonara Vargas Rodríguez, presentó una carta firmada por un delegado de una comunidad indígena, el cual lo negó posteriormente cuando el INE lo verificó. Entre otros casos, ahorita seguiremos mencionando, una panista veracruzana, Carla Verónica González, diputada suplente, tomó la titular de una curul tras el deceso de la propietaria y presentó también documentación falsa. Francisco. Mira, yo recuerdo uno de los escándalos deportivos más vergonzosos para México fue con aquella subselección B, Selección Mexicana de Fútbol. Sí, del fútbol, donde pues desde entonces les pusieron los cachirules. Los cachirules. El cachirul. Bueno, pues, ¿desde cuándo se está haciendo cachirul en la política? Sí. Pero en esta época moderna, de la política moderna, transformadora, etcétera, que alguien se atreva a debutar como político o política en base a estos cachirules, pues ¿qué se puede esperar ya de ellos en funciones? ¿Por qué? Porque por lo general muchas veces no se deben ni siquiera a una convicción ideológica. Fue la circunstancia, fue la oportunidad. Aquí cabes, órale. Disfrázate, usurpa todo lo que marca aquí. No está en el estado vulnerable, ¿no? En la política tampoco. Efectivamente, pues. Entonces, imagínate, si de por sí los políticos, ¿no?, que se dedican a esta actividad, que brincan de un partido a otro, de un sexenio a otro, que cambian de color, que mutan, que son camaleónicos, ¿no? Ve todo el daño que le han hecho a México y le siguen haciendo. Ahora imagínate aquellos que para llegar a una representación popular, pluri o de mayoría relativa, como le llaman, ¿no?, usurpan lo que no son.
Entonces, ¿qué vas a esperar de ellos ya en la actividad política? Pues peor de lo mismo. Y por eso estamos como estamos. Y como dice Cabrera, como estamos viendo poco a poco la letra chiquita de lo que se pretende hacer en el plan B en contra del INE, pues se trata entonces de que en la próxima elección presidencial, más las gubernaturas, diputaciones federales, senadores, etcétera, pues se siga cometiendo pues todo esto de los cachirules, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque luego salen con que es legal. Sí, pero el presidente López Obrador ha dicho en muchos casos que le son contrarios, ¿no? Que son legales. Sí. El presidente tiene una frase: una cosa es lo legal y otra cosa es lo moral. Pero como dice el dicho, hágase los bueyes en los... Hágase justicia en los bueyes de mi compadre. Algo así, ¿no? Efectivamente, o lo de la viga en el ojo ajeno. Sí, o la moral que es, según Gonzalo N. Santos. Pues un árbol que da moras, ¿no? Es correcto. Así es. Híjole, pues así los comentarios, muchos comentarios. Saludos a Abel Insunza en Guasave, Amado León, saludos a toda la mesa, dice Rudy Martínez, Cristian Iván Gámez, Patricia Leal, Gabo Morales, dice que a Gloria Urias, una verdadera indígena, se le quitó la oportunidad de representar a su pueblo indígena. Martín Armenta Gil, saludos. Francisco Treviño, Oaxaca. José Antonio, buenos días. Luis Alberto, un saludo a todos, dice Hugo Emanuel. ¿Y qué va a pasar con el IFE que acreditó eso? Si según el INE verificó y no hizo su trabajo bien, pregunta Francisco Treviño. Ya ven que está en la política solo para llegar al poder. Este tipo de personas pues echan mentiras. Dice Magda Díaz de León, saludos, buenos días. Gabo Morales, la cuestión es que dichos políticos le quitan la oportunidad a los verdaderos representantes de grupos indígenas. Pues sí, ese es el verdadero problema. Conclusión, Milton. Sí, porque parte de esto es que en el proceso democrático del país es darle voz a esos grupos, y la democracia es eso, darle voz a las minorías. Pero ¿qué pasa cuando generas un mecanismo legal para que los partidos postulen a estos grupos minoritarios y de repente los cuadros, los militantes usurpan esto? Entonces estás vulnerando el proceso. Entonces ahí como que también al INE le faltó pues verificar esa parte. ¿Por qué? Porque como comentabas, Javier, hubo un proceso en el cual una diputada local actualmente dice ser indígena y se va hasta al Tribunal Electoral y el tribunal le da la razón. Entonces no sabemos si sí o si no, pero esta investigación demostró, ¿no? Pero esta investigación te dice que hay más procesos de gente que hizo este tipo de estas situaciones en las cuales se hizo pasar por grupos minoritarios que tienen acceso a llegar a este tipo de representaciones federales. Entonces sí es un atentado a la democracia, y bueno, la gran lectura es, bueno, seguir cerrando los mecanismos. ¿Para qué? Para que no vulneren la posibilidad de que estos grupos estén representados en la Cámara. Así es, se menciona, pues además de los que ya mencioné, a Genoveva Huerta del PAN, Carla Verónica González Cruz del PAN, Brasil Alberto Acosta Peña del PRI, Manuela del Carmen Obrador Narváez, que es prima del presidente de Morena, Roberto Antonio Rubio Montejo, Alianza Partido Verde, PT y Morena, Fátima Almendra Cruz del Partido Verde, Morena, PT, Jorge Ernesto Insunza del PAN, Eliseo Compeán del PAN, Andrés Pintos Caballero, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Javier, conclusión. Mira, esto tiene muchas aristas y yo creo que el primer paso es: los partidos políticos son responsables de esto. Los partidos políticos, al seleccionar sus candidatos, deben verificar y no prestarse, porque muchos partidos sí supieron que a quienes están postulando pues no cumplen con los requisitos y entregan una serie de documentos, a veces alterados, a veces adquiridos de forma ilegal o falsificados. Y todo este asunto que estamos viendo con esta investigación periodística, sobre todo me llama la atención uno de ellos, el estado de Oaxaca, que tiene apellidos de tipo extranjero, que él dice que la carta que él entregó, dice el representante de esa comunidad indígena, supuestamente que su abuelo, su papá, son nacidos en esa tierra. Sin embargo, en una entrevista que habían hecho a su padre de este diputado, que ha sido funcionario del estado de Oaxaca, él da su origen, es de origen extranjero el abuelo.
Entonces ya desde ahí se dan cuenta de que esta persona no es cierto lo que dice el documento, pero después quien aparece la firma, él aduce que nunca firmó este documento. Entonces, todos estos asuntos tienen que ser desde un momento la responsabilidad de los partidos políticos. Y después ya cuando acreditas ante el órgano electoral, pues el órgano electoral es una segunda instancia para poder certificar que la documentación que entrega cada uno de los partidos de sus candidatos a los 300 distritos electorales del país son en verdad, todos tienen la veracidad que se plasma en ellos. Y bueno, cuando hay alguna duda, como es el caso aquí de Guasave, que hubo una impugnación y bueno, ahí se tuvieron que ir al órgano electoral calificador, que es el TRIFE, y el TRIFE determinó que en el caso de Aurelia, ella sí acreditaba ser de origen o tener origen de tipo indígena, y que prueba de ello es que sigue siendo diputada local actualmente. Yo creo que este es el proceso que se tiene que seguir, pero de inicio son los partidos políticos los responsables. Francisco, ¿tu conclusión? Mira, yo recuerdo aquí en Sinaloa que fue don Alfonso G. Calderón, gobernador, el que le empezó a dar una verdadera apertura a la participación e inclusión de los auténticos indígenas en la Cámara de Diputados con el diputado Chano. ¿Te has de acordar, Cabrera? Sí, no, ha habido varios diputados. Pero fue don Alfonso G. Calderón Velarde el que inició todo eso. Por algo, hoy por hoy, don Alfonso es considerado el mejor gobernador que ha parido Sinaloa en los últimos sexenios, sin subestimar, desde luego, don Leopoldo Sánchez Celis, que también hizo y tuvo su época. Después llega Juan Millán, y Juan Millán igual le da su lugar a los Lloremes, allá del norte de Sinaloa, con Romualdo Velázquez, después allá en Choix con Juan López, me parece que, ¿no? Ahorita busquen ustedes en la Cámara un original, un auténtico indígena que nos esté representando aquí en la Cámara de Diputados locales y en los federales. No sé, a lo mejor puede haber, ¿no? O sea, más allá de que te firmen un papel, que sí. ¿Por qué? Porque el poeta, narrador, ensayista, historiador y brillante orador que llegó al Senado en el momento que debe llegar ya mayor, es decir, con toda la sapiencia, que fue el oaxaqueño don Andrés Enestrosa. Él nació en Izhuatlán, Oaxaca, pero hizo sus estudios primarios en la controversial Juchitán, Oaxaca. Sí. Hasta los 15 años, don Andrés Enestrosa habló nada más en pura lengua indígena, hasta que emigró a la Ciudad de México. Y un día, don Andrés dijo desde el Senado de la República que en México, en nuestro país, independientemente del color de piel y ojos, él era una persona blanca, casi tirándole a güero, y no recuerdo si tenía hasta ojo azul, que independientemente de eso, todos somos indios. Pero de eso, a abusar, a usurpar, no únicamente en el aspecto de hacerse pasar por indígena, por auténtico indígena, qué sé yo, y luego más otras cosas, pues imagínate, insisto, entonces, ¿dónde está el INE, que tuvo que haber revisado con lupa todo eso? ¿Y dónde están los partidos políticos que llevaron a la Cámara Federal, a la Cámara de Senadores, pues a esos falsos personajes que ni son una cosa ni son la otra, pero pues había que cubrir la cuota? Y muchas veces a lo mejor para cubrir la cuota, pues dijeron, pues ¿sabes qué? Pues mira, tú camina así, aunque no camines así, y tú hazle a esto, hazle a otro. Y ahí tenemos los resultados. Entonces vuelvo a lo mismo. Si se atrevieron a eso para llegar y meterse a la política, ya en el quehacer de la misma, pues ¿qué no están haciendo? E insisto, por eso estamos como estamos, y por eso cuando a la gente le dicen hay un político o la política, la gente repudia. Desafortunadamente es del quehacer político, de la partidocracia mendiga que tenemos en general, de donde emanan quienes nos gobiernan, nos guste o no nos guste. Es decir, emanan los mandatarios porque el mandante les da el voto mayoritario para que lleguen a un puesto de elección popular. Pues así están las cosas en Ahome. Fíjate que yo me acuerdo, Francisco, que a nivel cabildo sí ha habido, inclusive hace 20 años, la participación de algunos indígenas en lo que es el cabildo.
municipal. Y por cierto, por acá me dice Abel, saludos Insunza, dice, también los cabildos están usurpados, no hay representatividad de las minorías, tanto de los pueblos originarios como también los de la diversidad. Pues así los comentarios. Y la otra nota, pues ya prácticamente vamos de salida, pero me llama mucho la atención un estudio que hace Reforma y dice los senadores flojean y ganan millones de pesos. Dicen, hacen una revisión pues de la productividad legislativa. Bueno, da para un programa completo. Milton. Sí, básicamente ahí lo que habla Reforma es que ya no van tan seguido al Senado. O sea, antes era como aquí como en la Cámara Federal o con la Cámara Local, martes y jueves, y el miércoles trabajabas en comisión. Pero con lo de la pandemia y todo, se aligeró todo eso. Y pues ya casi la raza va al Senado, salvo cuando cuando va a haber transmisión de TV o cuando tienen que ir. Pero decían ahí, nada más la Junta de Coordinación Política van. O sea, nada más va Monreal, la Xochitl Gálvez, los del Grupo Plural, que son los que más trabajan. Y pues ahí están, pues, pero prácticamente los senadores pues no están yendo y cobran bien. Entonces, dice ahí la nota y me dio mucha risa, que los que más resienten ese golpe son los boleros. O sea, la raza que da grasa en el Senado, pues casi no van los senadores, pues casi no hay clientes, pues. Entonces, imagínate, o sea, la Cámara Senatorial prácticamente de puente. Prácticamente están de puente. Así de plano. Así de plano. Entonces, imagínate, las grandes reformas, ahorita que está pendiente el plan B, pues era para que lo estuvieran discutiendo, para que lo sacaran rápido, pero no. Andan ocupados en otras cosas. Otros temas. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Luis. Javier. Aquí hace algunos años un abogado que se me escapa su nombre hizo un estudio muy interesante sobre el desarrollo del trabajo del legislativo. Y él decía que solamente los diputados en aquel tiempo pues desempeñaban un 30% en relación con el resto de la población, que el trabajo que desarrollaban era muy pobre para lo que siguen ganando. Yo creo que sería muy interesante que alguien experto en esa materia pudiera hacer un trabajo de la actual legislatura. Sí, corresponde a lo que ganan muy bien. A pesar que dicen que ganan menos que prestaciones, ahorros, vacaciones, bonos. Gana más que el presidente. Sí, los senadores. Y los diputados de Sinaloa también. Y también los federales. Senadores, diputados. Y algunos regidores, ¿no? También. Hay regiduras que a veces ya ves los de Guasave, sienten que ganan muy poco, a ver si para el próximo año no se hacen otro ajuste. Así es. Los de Guasave, muchas gracias. Muy buenos días al auditorio. Francisco. Deja tú. Parece que ganan más los diputados locales que el propio gobernador, sí, sí ganan más, sí ganan. Bueno, gana como 70 y tantos mil, ellos ganan 104,000. Eso es en nómina. Tienen otras prestaciones. El gran secreto, ¿no? Que hay siempre en algunas partes sí se sabe que ganan. Sí, pero siempre congresos van, congresos vienen del Estado, y es un secreto. En la Casa de la Transparencia Estatal nunca se sabe realmente cuánto ganan. Lo que sí se sabe que hay de primera, de segunda y de tercera en el aspecto salarial para los diputados. El doctor Jesús Aragón Chávez le hace una aportación a la mesa y dice que el dicho es: hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Ok, es correcto. Dice que muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Aragón, como si dijera Catón, gracias por orientar a la República. Y ahorita que hablaba Milton de que pues los boleros afuera del Senado pues no cae chamba. Lustradores de calzado. Lustradores de calzado. Me trajiste recuerdos inmediatos. Sí. Cuando yo viajaba seguido a la Ciudad de México y el tiempo que vivía allá, con respeto a todos los limpiadores, lustradores de calzado aquí en la ciudad, creo que los mejores boleros están en la Ciudad de México. ¿Cómo le hacen? Sí. Muy bueno. Pero te dejan como espejo. Los zapatos. Y ahí en el Regis, que era mi hotel preferido, pues ahí ya hasta se conocía uno con el bolero. Pero en fin, también hay muy buenos boleros aquí en la Plazuela Obregón, en el Fuerte, en los poblados. Muy, muy buenos boleros. Y en Mochis, muy buenos boleros. En Mochis, ¿no?
Y hubo un tiempo que le encantaba a uno que te flamearan el zapato, ¿no? Ah, sí, Que te pegaban un cerillazo y andete. Le ponen tiner y le ponen cerillo. Ándale, y ahí está uno, Así es. después ya es uno. Pero cuando eran de piel, ahorita quién sabe si se chamusca. No te... Chamuscados los políticos estos que no tienen empacho en haber hecho cachirul para llegar a donde están. Y dijeras tú, está bien, ya llegaron. Le están haciendo un gran bien al país, a su estado, a su distrito. Pero pues ya sabemos, les va bien a ellos. En cuanto llegan se les nota. Aquí y en China, ¿no? Pero aquí te digo la verdad, pues yo no sé qué va a pasar si realmente se aplica el plan B. Si así se colaron con toda la lupa del INE, que pues según es funcional al 100%, imagínate si vamos a estar de frente a la elección presidencial con un INE cachirul. Imagínate. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Así nos despedimos en Los Mochis, ahí en Independencia y Degollado. Ahí están los mejores ahí boleros. muy Ahí. bueno, sí. Saludos a Ramón, ahí la bolería Ramón. Bueno, le agradezco mucho. Saludos, Ramón, fuerte abrazo. Esperemos estar por ahí muy pronto. Jaime Soto, de Seguridad Pública en Culiacán, nuestro vínculo ahí de comunicación, dice que ha tenido el reporte el semáforo descompuesto en Madero y G. Robles en Culiacán. Muchas gracias, lo estuvieron reportando ahí algunos radioescuchas porque había mucho tráfico. La parte ahí de tránsito municipal, esperemos que vaya también Vialidad y Transportes del Estado a arreglar los semáforos, ¿verdad? Para que vean cuál es la falla. Me despido también felicitando con muchísimo gusto, muchísimas felicidades a Edna Franco, que está cumpliendo años, 7 años, Edna Franco, muchas felicidades de parte de su abuelita, me dicen, muchísimas felicidades de todo el equipo de Vibra Medios también y los noticieristas.